Bueno, perdonad este lío que hemos tenido un poco al principio, pero no quería dejar de editar y de publicar este vídeo en este último viernes del mes de febrero, que ya ha comenzado la Cuaresma y me parece que era una oportunidad buena para hablar un poquito sobre el mensaje del Papa Francisco sobre la Cuaresma. Es recordarnos las cosas de siempre y es siempre ese volver ideas madres para que no se nos olviden. Tengo aquí su texto hoy, quería compaginarlo con el texto el Papa Francisco, que también nos escribió sobre San José, esta carta Patris Corde, con corazón de padre. Me ha parecido que estas las dos cosas, hoy, este año yo quisiera ver que todo lo que le damos vueltas, probablemente ya el mes que viene pues hablaremos de la Semana Santa y luego hablaremos de la Pascua y poco a poco desarrollando cómo van los meses y el mes de la Virgen María y el mes del Sagrado Corazón y la Eucaristía y todo eso, irlo desarrollando, pero siempre a través de los ojos de las gafas, podemos decir, de San José, ¿verdad? Y bueno, yo quería darle un poquito una vuelta para que os suene y quizás vayáis vosotros al texto. Lo podéis encontrar en internet sin ningún problema si ponéis el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma del año 2020. La Iglesia, que esto es un tiempo de conversión. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de conversión. Y como tiempo de conversión que es, pues fijaos lo que dice, refiriéndose a una cita de una carta de San Pablo. La carta de San Pablo es la carta a los Filipenses. Dice: Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fijaos qué bonito esta muerte y muerte de cruz. Y dice 3 puntos. Dice, primero, vamos a renovar nuestra fe. Hay que renovar la fe. La fe no puede ser una cosa que está ahí dormida y renovar la fe. Segundo, saciar nuestra sed con el agua viva de la esperanza. Vivimos en un mundo que con las situaciones en las que estamos, pues hay todas esas de problemas y dificultades que tenemos, ¿verdad? Con el tema del coronavirus y con el tema de... Y saciarnos de la esperanza, o sea, esta sed que tenemos de que estos problemas se solucionen, de que todas estas cosas se arreglen, hemos de llenarnos de esperanza, pues que la vacuna funcione o que la gente se cure. Y por último, dice el Papa, recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y en hermanas de Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho el Papa? Pues ha convertido nuestra conversión y ha querido darle una vuelta por medio de las 3 virtudes teologales, ¿verdad? Pues la fe, la esperanza y la caridad, que son siempre como el sustrato de la vida cristiana. La vida cristiana se sustenta sobre esas 3 virtudes cardinales, teologales. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Muy importante. El Papa nos habla también que la Iglesia, durante este tiempo de la Cuaresma, nos recuerda siempre 3 modos, 3 formas, 3 maneras de vivir este tiempo de conversión. Y son, por un lado, el ayuno, la oración y la limosna. Y hablando de estas 3 cosas, dice, tal como nos presenta Jesús en su predicación, son las condiciones de la expresión de nuestra conversión. O sea, nosotros expresamos nuestra conversión a base de ayunar, es decir, pues retrasar ese deseo y ese placer que tenemos por las cosas de la tierra, por el comer, por el beber. Luego también por la oración. ¿Por qué? Porque con la oración nosotros nos ponemos en contacto con Dios, pues nosotros escuchamos a Dios, nosotros procuramos mirar a Dios. Muchas veces no hace falta hacer más, simplemente mirar a Dios y escuchar a Dios. Y bueno, yo es que no veo nada y es que no escucho nada. Bueno, pues el escuchar también nos decía el Evangelio, que el Señor dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esas son llamadas porque eso es lo que hay que hacer en la oración. Buscar, pedir y llamar. Esas 3 palabras son buenas para tenerlas en la cabeza. Y por último, la limosna,
que es desprendernos de cosas materiales, para que también nosotros no nos apeguemos a lo material, no intentemos llenar nuestra hambre de cosas eternas con cosas que son temporales, con cosas que se van. Que no sirve esa pegatina, no sé si la habéis visto, es una pegatina que usan de broma muchas personas en Estados Unidos y que dice en inglés, "The one who has more toys at the end wins". El que tiene más juguetes al final, ese gana. No gana nada, porque con las palabras del santo Job, qué sabiduría más grande cuando nos dijo, desnudos vinimos a este mundo y desnudos saldremos de él. No podemos llevarnos nada con nosotros. El Papa Francisco lo dice de un modo también muy divertido, que dice que no hay ningún camión de mudanza detrás del féretro. El féretro va a la tierra o va al crematorio y no hay nada que le siga. Ahí queda todo. Esa fecha que a mí me sorprende tanto, que en todas las tumbas está la fecha de nacimiento y la fecha del fallecimiento. Ahí acaba todo y nuestra vida queda resumida en ese pequeño guión que queda en medio. ¡Qué cosa! Bueno, pues me parece que es importante el tener esto. Y el Papa lo que hace ahora es darle como un sentido y empieza a considerar las tres virtudes teologales. Y comienza con la primera y dice, la fe nos llama a acoger la verdad, a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. Estamos viviendo un momento en el que hay una crispación grande entre las personas, hay una actitud de choque, de confrontación, es difícil el diálogo paciente y comprensivo y tolerante y el talento de caballeros, de saberse escuchar, de comprender que el otro también puede tener un punto de vista aceptable. Y quizás en este caso hay alguna serie de personas que nos están dando un muy mal ejemplo, porque todo lo que saben es insultar, es instar a la violencia, el provocar, pues, la provocación. Y yo creo que hemos de ser los primeros que demos ejemplo. No vamos a ningún lado con la violencia. Qué buen ejemplo nos dio San Juan Pablo II cuando ante un régimen tan totalitario como el régimen polaco, insistió en aquellos trabajadores que hicieron sus huelgas, pero insistió que nunca, nunca, nunca usaran la violencia. El terrorismo se toma la autoridad y la fuerza por su mano y lo destroza todo al final. Al final la guerra es siempre un gran castigo para todos, para los vencedores y para los vencidos. Cuántas personas, cuántas vidas inocentes destruidas simplemente por el egoísmo o por la falta de consideración de otros. Y a la persona que tiene esa mala, nunca se me olvidará, una cosa que me ocurrió a mí en Oviedo. Estaba bajando por el parque de San Francisco, es un parque muy bonito, pero además está en pendiente. Y era bastante temprano por la mañana, iba a decir la misa. Y me encontré a alguien, y bueno, no sé, quizás es una costumbre andaluza o que no esté muy acostumbrada en el norte, pero siempre el saludar a alguien, buenos días, incluso añadir, buenos días, no de Dios. Y esta persona, no sé qué le pasaba, pero algo llevaba dentro porque me miró y me dijo, serán buenos para ti. Yo dije, caramba, qué respuesta tan brusca. Y lo que estaba expresando es que algo iría por dentro, que rumiaba, que no le iba bien. Pero no dejemos de sonreír, no dejemos de ser personas que no vamos a entrar en eso. El otro día me gustó mucho, lo puse en Instagram, algo que era una pintada en una pared que decía algo así como, nada por la patria, como diciendo, de lo mismo que hay otros carteles en algunos cuarteles que dice todo por la patria, pues era nada por la patria, nada. Y es un acrónimo del signo de los ácratas, de los anarquistas. Y alguien con muy buen humor, pero con muy buen humor, puso debajo Federación Nacional de Natación. O sea, nada, patria, Federación Nacional de Natación. Me pareció excelente. Es un modo ante esa agresividad y ante esa amargura, responder con algo que es muy español, que es buen humor. No voy a entrar en tu juego. Como dice, no sé qué obra es, que me huelgo en veros pelear, pero no voy a entrar yo en eso.
Los caballeros no entramos a una pelea si no vale la pena. Bien, pues la fe también nos lleva por ahí, ¿verdad? Y dice aquí el Papa, así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar al prójimo, en tanto en cuanto, como nos enseña Santo Tomás, como uno consigo mismo. Es decir, el Papa se refiere a la fe y dice, un modo de expresar la fe es el ayuno, porque el ayuno también nos expresa ese amor hacia el vecino, hacia el prójimo. Muy interesante, cosa muy interesante. Continúa el Papa y ahora en el segundo punto quiere expresar y hablar sobre la esperanza y dice que la esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. En este camino de la vida a veces nos cansamos, en este camino de la vida a veces sentimos que las cosas son difíciles y son duras, vemos lo que va cuesta arriba, pero nunca perder la meta de vista. Vamos hacia algún sitio y ya llegaremos, pero vamos a no desanimarnos y a no desesperarnos. No tirar la toalla. Sabéis que el término de tirar la toalla procede del boxeo. Cuando un boxeador, el sparring, tira la toalla, es que se ha rendido y el combate se ha acabado. Ha ganado el contrincante. No tirar la toalla, por lo tanto, significa aguanta este combate, aguanta estos asaltos. Ya llegarás al final. Puede que ganes o que pierdas, pero tienes la oportunidad de ganar. Si tiras la toalla, has abandonado. No tires la toalla. En cualquier situación. En la educación de tus hijos, que a veces te ponen negro y que ya no se puede aguantar este adolescente o este niño que es que nunca hace lo que se le dice, o incluso en la relación con tu mujer o con tu marido, pues es que ve que es un pesado, que siempre hace esto, es que ve que rígida es y que pesada se pone. Bueno, tranquilo, aguanta. Después de muchos años de experiencia, os te puedo decir que el único secreto del matrimonio se llama perseverar, no tirar la toalla. Siempre ganan, con sus dificultades, con sus sombras y con sus luces, como siempre, en todo. También la vocación sacerdotal, que es la que yo procuro vivir, también tiene sus altos y sus bajos, también tiene sus sombras y sus luces, y también tiene momentos en que dices, anda y que te zurzan. Pues no, hay que seguir en la lucha hasta el final. Y por eso el Santo Padre nos anima aquí y dice, Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el misterio pascual, que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda al anunciar su pasión, muerte y resurrección. Ya anuncia una esperanza, ya dice, y al tercer día resucitará. Muy bonita esta idea. Nosotros estamos preparando, mirad, la Cuaresma es una preparación para la Semana Santa y la Pascua. La Semana Santa nosotros lo que vamos a considerar y ya vamos a meditar es la pasión y la muerte de Cristo. Y luego viene la Pascua, la resurrección, el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Pero dice el Santo Padre que ya en ese misterio, que es el misterio de la redención y de la salvación del género humano, porque así es como nos salva Cristo, lo que está es que ya ahí está incluido la esperanza, porque hay resurrección. Ignorar la esperanza de la resurrección. Hablar de muerte, hablar de pasión, hablar de sufrimiento, pero sin esperanza. Si yo tengo la esperanza de que me voy a curar, comprendo que la operación me va a hacer bien, aunque me duela, aunque haya momentos duros. Pero es que sé que el cáncer va a ser mucho más duro si lo dejo, que me va a matar. Siempre, en cualquier aspecto de la vida, esto lo vamos a encontrar. Y por eso el Papa dice aquí esto muy bonito. En nuestra oración, no perder la esperanza, continuar luchando hasta el final. Y por último, la caridad. La caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona. Es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. La caridad se alegra de ver que el otro crece. Se alegra con el bien de ajeno, es decir, no es envidiosa. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita un vínculo de cooperación y de comunión. Y por lo tanto tiene que ver un poco también con la limosna. El Papa habla aquí de la importancia de esa limosna. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca. Felicidad. Y es verdad, hay más felicidad, como dice
Pablo citando al Señor, aunque no lo tenemos en los evangelios, que hay más felicidad en dar que en recibir. Y eso hay que meditarlo durante la... ¿Qué puedo hacer por ayudar a los demás? No solo dinero, ropa, comida, está muy bien eso, pero tiempo con los demás. Escuchar a alguien necesitado. Yo me he dado cuenta que muchas veces personas pobres, una de las cosas que necesitan es que les escuchen. Nunca se me olvidará aquel pobre amigo mío que tenía un problema y era que estaba un poquito gordito. Claro, estando gordito la gente no le ponía nada porque si está gordo, pues ¿para qué le voy a dar? Y un día pues se me ocurrió, pues al verle un poco de lejos, le llamé por su nombre, Alberto, y se pegó un susto. Me acerqué y dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has asustado? Y me dijo, don Manuel, es que a mí nadie me llama por mi nombre. Bueno, no sé, son cosas pequeñas que podemos hacer en esta Cuaresma. No estamos diciendo hacer cosas grandes, sino sacrificarnos y no tomar esa cosa que tanto nos gusta o ese capricho que nos íbamos a dar o el rezar, dedicar un sacramentado expuesto, sentarnos un rato. Esa oración que yo llamo de tomar el sol, ponerse moreno. Qué bien nos va a hacer, cuánto bien nos va a hacer. Y por último, ya que he visto estas tres cosas, y hemos visto cómo la fe, la esperanza y la caridad están relacionadas con el ayuno, la oración y la limosna. Lo ha hecho el Papa de un modo muy bonito. Y yo diría, ¿y San José tiene algo que decir? Y fijaos lo que dice el Papa en esa carta de San José, cuando en el primer capítulo va llamando a San José de diferentes modos, le llama al Padre, el primero le llama Padre amado, que vamos a hablar ahora un momentín sobre él. Y luego el segundo es Padre en la ternura. Bueno, pues el Padre amado dice que San José, convirtiéndose en el padre de esa familia, aunque no es el padre natural de Jesús, porque es concebido por el Espíritu Santo, dice, él entra en el servicio de la economía de la encarnación. Bueno, la economía significa en el modo en el que Dios va a realizar la salvación del mundo entero. Se encarna primero, se hace hombre, y luego vive 33 años, y esos últimos 3 años de vida pública, y luego pasión-muerte, esa muerte de 3 horas colgado de la cruz hasta que muere, y la resurrección. Esa es la encarnación que tiene que ver con la redención, con la salvación del género humano. Y dice, y cita a San Pablo VI, que en una carta sobre San José dice lo siguiente, dice, observa que la paternidad se manifestó concretamente en el haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y la misión redentora a la que está unida. Es decir, la encarnación es el comienzo de la redención. Por eso le damos tanta importancia, porque ahí empieza. Acaba con la ascensión del Señor a los cielos. Y entonces todo ese periodo le llamamos la redención, la salvación, ¿vale? Bueno, pues dice que él entra en ese misterio, en el misterio en el que está la Virgen, que es donde Jesucristo se encarna, y por lo tanto se convierte verdaderamente en la Madre de Dios y en la acción de Cristo, que es la salvación del género humano. Y él entra ahí, dice, y puso su vida al servicio de esto. ¿A qué pones tu vida al servicio de qué? ¿A qué sirves? ¿A quién sirves? Y dice, la misión redentora le está unida a esa encarnación. Y dice, él utiliza su autoridad legal, como padre es el que ejercita la autoridad, y dice, pero esa autoridad que le correspondía en esa familia, la utiliza para hacer de él un don total de sí mismo. Se dona, se da, y da su vida, y da su trabajo, y su esfuerzo, y su aliento, y todo. Su vocación humana de amor doméstico, en la oblación, la entrega sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad de amar, puestos al servicio del Mesías. Bueno, pues me parece que es una buena San José, amado, es un padre amado porque sirve, porque se entrega y porque cumple las veces de un padre, que los padres lo que hacen es